Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 34 y el versículo 4 al 9. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. Y gloria a Dios, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Deuteronomio 34, del versículo 4 al 9. Amén. Ya hoy sí, ya lo tendrá, me imagino. Voy a dar lectura junto con usted a la palabra del Señor y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu que está moviéndose en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y dice la palabra del Señor: y dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. No, eso no. Mas no pasarás a ella, allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová, al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de, ¿cuánto? 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y dice el versículo 8, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Y dice el 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Obedecieron, amén. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron. Dice, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Toma control, Señor, de este mensaje, que tú hables a nuestro corazón y que todo lo que hablemos hoy en este lugar sea para edificación y fortaleza de tu pueblo en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, póngase cómodo, descanse. Yo sé que ya pronto estará queriéndose levantar usted del asiento porque está cansado de estar sentado, ¿verdad? Pero vamos a entrar, hermano, en este momento a la palabra poderosa de Dios. El tema de este día es palabras que te motivan para lo que viene. Son palabras, hermanos, que nos van a alentar, que el día de hoy Dios va a transmitir a cada uno de nosotros aliento, porque su palabra es viva, amén. Entonces, hermanos, hemos leído la palabra del Señor en Deuteronomio, gloria a Dios, donde nos está narrando. Deuteronomio es el segundo libro de la ley, amén. Y hermanos, nos está narrando el escritor de que Moisés estaba a punto de concluir su ministerio, su llamado. El tiempo, hermanos, había llegado a su final. Y está, hermanos, siendo, como le digo, Dios está comunicando o instruyéndolo en las cosas que tiene que hacer. Y hermanos, porque él ya está a punto de partir, de entregar su ministerio, pero el pueblo estaba triste. El pueblo necesitaba una palabra de aliento, una palabra de ánimo, porque amaban tanto a Moisés, a su gran líder. Y él estaba a punto de irse. Y dice la palabra de Dios de que sucede que muere Moisés. Pero antes de partir de esta tierra, Jehová le da instrucciones, Dios le da instrucciones, porque el Señor todo lo planifica. Moisés estaba de acuerdo porque sabía que iba a un lugar mejor, que iba a descansar, que ya no se iba a seguir quebrando la cabeza con ese pueblo que tanto problema le había ocasionado, pero lo amaba. Porque en cierto momento le dijo, Señor, no los castigues a ellos, mejor borra mi nombre del libro de la vida, pero no les hagas nada a ellos. Mire qué amor tan grande. Entonces el Señor estaba dando instrucciones antes, hermanos míos, de morir Moisés, antes de que él se lo llevara. Y la palabra de Dios dice de que
Este pueblo había caminado ¿cuántos años? 40 años en el desierto, donde Dios, hermanos, había manifestado su poder, donde este pueblo había visto señales, milagros y prodigios muy grandes. Y este pueblo había conocido mucho de Dios, pero aún así dice la Biblia que se apartaban constantemente de Dios. Y es por eso que Moisés siempre estaba intercediendo por ese pueblo que amaba tanto también. Que había, hermanos míos, pasado tantos problemas, que había, hermanos míos, quizás se había limitado de tantas cosas. Y amaba a su pueblo, amaba su ministerio, su llamado, con este pueblo también, porque él sabía que había que llevarlo a la tierra prometida. Pero usted ya sabe por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Y si tuvo un error, como todos nosotros podemos tenerlo. Y entonces, pero no es el tema de hoy. Entonces, hermanos, Moisés llega el tiempo en que tiene que partir, que tiene que entregar la batuta a alguien. Pero ese alguien, hermanos míos, era un hombre, un varón no de doble ánimo. Un varón, hermanos míos, que no era blandengue. Un varón que había estado al lado de Moisés y que había visto todas las cosas que Moisés había pasado. Era un hombre que sabía cuál era el secreto por el cual Moisés veía siempre la gloria de Dios. Un hombre que había estado siempre cerca y había aprendido, había sido instruido, había, hermanos míos, conocía cuál era la forma en la cual Moisés se comunicaba o Dios se comunicaba con Moisés. Una de las cosas muy principales o hermanos, esenciales que Moisés tenía, la Biblia lo dice de que el Señor, Dios lo calificaba o lo catalogaba como un hombre que tenía un corazón, ¿cómo? Manso y humilde. Un corazón que agradaba a Dios. Pero, hermanos, no quiere decir que no cometió errores. Sí tuvo errores. Ahí la Biblia lo dice, pero no vamos a señalar esas cosas. Lo que vamos a tratar de ver este día, hermanos, de que a pesar de todo eso, el Señor siempre estuvo con él, siempre le animó. Siempre, hermanos, tenía ese alimento para el pueblo, para esas palabras, para seguir adelante en ese desierto. Gloria sea a Dios. Entonces, hermanos amados, estamos viendo de que Josué, el hombre que era elegido, el hombre que iba a dar continuidad al propósito de Dios sobre esta congregación, este hombre estaba, hermanos amados, capacitado, estaba listo para enfrentar, porque había estado al lado de Moisés siempre. ¿Cuánto? Siempre. Este hombre estuvo ahí. Este hombre, hermanos míos, lloviera, hiciera frío, hiciera calor, nevara o no nevara, él estaba ahí, no era como yo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos, porque suele pasar. Pero qué bueno de que el Señor, hermano, escoge a un hombre que verdaderamente Dios conocía su corazón y Dios sabía que podía depositar esta tarea tan grande, esta responsabilidad tan grande, porque él sabía que había estado con Moisés y que amaba también esta congregación. Y el Señor, hermanos amados, dice, nos cuenta la palabra de que el pueblo estaba llorando. 30 días de luto y de lloro. Tremendo. Donde ellos, hermanos, manifestaban o transmitían su dolor al ver, hermanos amados, que estaba a punto de partir Moisés. Y Josué estaba, hermanos, quizás, no lo sé, él pensaba que quizás estaba preparado, no lo sé. Quizás él pensó de que, porque una cosa es estar ahí en el lugar, otra cosa es estar aquí y yo verlo desde aquí. Pero Josué estaba a punto de iniciar algo muy poderoso, muy tremendo, muy grande. Tomar, hermanos, las riendas de esa congregación. ¿Cuánto tiempo pasó para que Josué llegara a este lugar, a tomar esta responsabilidad, o para que Dios depositara en él la confianza? Pasaron muchos años donde Josué le servía a Moisés. Sus ojos le guardaba las espaldas
Y el Señor conocía su corazón. Y Dios, hermanos amados, estaba también premiando la lealtad y la fidelidad de Josué. Sabía que era un hombre en el cual se podía confiar. Yo no sé usted cómo se consiente, pero la palabra del Señor, hermanos, nos dice, gloria a Dios, de que Josué había sido probado desde muy joven. Cuando hablamos, hermanos, y vemos en Números 14:9, está hablando cuando Moisés lo envía con otros 11. ¿O cuántos eran los espías? 10, ¿verdad? Y lo manda, gloria a Dios, a ese lugar, a explorar la tierra. ¿Pero qué pasó? Los otros vinieron con informes negativos y diciendo no vamos a poder entrar a esa tierra. Pero, ¿qué dijo Josué? ¿Qué dijo Caleb? Nosotros, dice, vamos a conquistar esa tierra. Las circunstancias que nosotros hemos visto o lo que nosotros hayamos experimentado al ir a esa tierra no nos va a detener. Pero estoy dando esta pincelada por el Números 9:14 para que veamos y entendamos de que Josué no era cualquier hombre, era un hombre de guerra, era un hombre preparado para pelear. No era aguadito, hermanos amados, no era de doble ánimo. Los otros que fueron con él sí, dijeron no vamos a poder. Y todo eso, hermano, Dios lo estaba viendo. Estaba viendo quién era el hombre indicado para poder dar continuidad al propósito por el cual, hermanos amados, llevaba al pueblo. Y esto, hermanos, es bien tremendo porque hay palabras que pueden animar. Y hay palabras que pueden desalentar. Y así es que tengamos cuidado, gloria a Dios. Aleluya. Y Josué se mantuvo firme. Caleb se mantuvo firme. Y el pueblo escuchaba a estos dos varones porque transmitían palabras que podían alentar y no desanimar. Los otros eran aguaditos. No vamos a poder. Entonces, hermanos, se les había olvidado que la Biblia dice que no es con nuestras fuerzas. Se les había olvidado de que no es con nuestros recursos, que no es por tus amistades, sino que, hermanos, nuestra vida tiene que depender totalmente de Dios. Hermanos, porque eso es lo más importante. Pero Josué ya había sido testigo de cómo podían lograr esas cosas. Y era a través de la intimidad de Dios. Porque es ahí donde Dios comenzaba a revelar las estrategias de guerra. Es ahí donde Dios comenzaba a dar instrucciones, cómo ellos podían enfrentar, cómo ellos podían superar a sus enemigos. Siempre hay palabra que Dios tiene para nuestra vida. Siempre hay, hermanos, palabra que te va a alentar y no te va a desanimar. Pero esa palabra no la tiene tu compañero de trabajo porque yo no sé si es cristiano. Quizás puedes fallar o puedes ver que no está conforme lo que tú has creído o lo que tú has sido enseñado. Por eso es muy importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Porque esa es la que nos transmite vida, es la que te va, hermanos, a alentar, la que te va a fortalecer. Y dice la palabra de Dios de que Josué, hermanos amados, ya había conocido el secreto. Ya había estado en momentos en los cuales Moisés había estado hablando con Dios. Y él nada más escuchando. Pero quizás jamás él se imaginó, o quizás nunca él se puso a anhelar aquellas cosas que Moisés hacía. Quizás él decía, ¿será que yo un día podría estar así? Me imagino yo. Pero yo voy a aprender, yo voy a poner cuidado de cómo hace Moisés. Y voy a continuar. Yo voy a seguir aunque las cosas parezcan difíciles ante esta congregación porque eran muchos. Y dice la palabra, hermanos amados, de que siempre había problemas. Pero no tiraba la toalla Josué ni Moisés.
Y eso es muy importante, hermanos amados, de que nosotros, a través de esas circunstancias, también nos afirmemos, que nosotros entendamos que el propósito de Dios no se va a detener porque usted se vaya o se quede, sino porque Dios, hermanos, tiene un propósito y se va a cumplir, aunque el mismo diablo se oponga. Gloria a Dios. Aleluya. Y llegó el momento. Dele vuelta ahí a la página usted. Vamos al capítulo 1 de Josué, donde vemos que llegó el momento, gloria a Dios. Y quizás habían más preguntas que respuestas en la cabeza de Josué, porque ya había sido ungido por Moisés. Y Dios conocía los pensamientos de Josué. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Aún estando preparado, pasando 40 años en el desierto con Moisés. Y dice la palabra del Señor de que se le aparece Dios. Y dice en el versículo 1, y aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló ¿a quién? A Josué. Mire, se le aparece a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, se le aparece Dios y le dice las siguientes palabras: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mire qué responsabilidad. No sé cómo se habrá sentido Josué. Quizás se preocupó porque eran miles de personas. ¿Y por qué no decir miles de problemas? Porque cada cabeza tiene diferentes pensamientos. Cada cabeza tiene diferentes opiniones. Y muchas veces había oposición a través de esas cabecitas que querían pensar diferente, que querían decirle a Josué quizás, mira Josué, no hagamos eso, mejor hagamos lo otro, pero Dios ya había hablado con Josué, ya le había dado instrucciones a Josué de cómo hacer las cosas. Y él se queda, hermanos, esperando. Y Dios le dice, mira, comienza a trabajar. Levántate, muévete, haz algo. Porque mi propósito se tiene que llevar a cabo, aunque Moisés haya muerto ya. Entonces, hermanos, comienza a darle palabras, instrucciones. Y entre esas, hermanos, está que le dice el Señor, le dice en el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esa es una promesa que quizás, hermanos míos, Josué tenía que haber recibido y creído, porque había una promesa de alguien que no puede mentir, que no es su naturaleza la mentira. Y comienza, hermanos amados, diciéndole, yo les he entregado, ya está la promesa. Y dice el versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y mire la palabra que le dice a continuación, que esto, hermanos amados, es para que nosotros nos quedemos con esas palabras, para que nosotros las creamos. Así como Josué y este pueblo creyó. Y el Señor le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mire, solo con eso yo ya me quedaría tranquilo. De verdad. Gloria a Dios. O sea que los gigantes, hermanos, o las ciudades, los reinos, que él iba a tener que enfrentar, a sus enemigos que iba a enfrentar, ya estaban derrotados. Pero tenía que creer la palabra, tenía que alentarse, tenía que, hermanos míos, seguir adelante y no detenerse. Porque si cree en su corazón la promesa que Dios le hace, no va a haber problema que no pueda vencer. Sí, porque en la dificultad el problema puede llegar. Pero si hay una promesa que Dios le ha dado a usted, usted no se detenga, siga adelante. No importa lo que se presente en su vida. Gloria sea a Dios.
Y le dice, nadie te va a hacer frente. O sea, nadie te va a poder derrotar. Nadie te va a poder dominar. Y dice la palabra que le dice el Señor, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué promesa tan bonita, hermano, para que nosotros nos quedemos con Él. Con esta promesa tan grande. Nadie te va a hacer frente. Todos los días de tu vida. O sea, siempre. Como yo estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y dígame usted cuál es la diferencia entre Moisés y usted, que no podamos nosotros también heredar esa promesa. No hay ninguna. Pero es que yo, fíjese que esto, que lo... No ponga excusa, créala. Porque al que cree todo le es posible. Bendito Dios, aleluya. Y usted cree que esta palabra que Dios le estaba dando directamente a Josué, porque era una conversación que tenía con Dios, Dios con él. Y le dice, hermanos, palabras que le motivaban, palabras que, hermanos, lo impulsaban, que le daban valor para continuar adelante con este llamado una gran responsabilidad. Y le dice, nadie te va a hacer frente. Y le promete algo muy bonito en el versículo 5. Pero luego le dice en el 6, esfuérzate y sé valiente. O sea que yo tengo que poner mi parte también. Aparte de creer en la palabra, aparte de la palabra que Dios me está transmitiendo, yo tengo que esforzarme. Yo tengo que ser valiente. Mire, esforzarse es ir aún más allá de lo que nosotros mismos podemos dar o de lo que usted cree que puede hacer. Esfuérzate, pero ten claro de que no va a ser con tus fuerzas humanas. Esto, hermanos, es de ir a la intimidad con Dios. Es de ir a pedir instrucciones a Dios. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué me toca hacer de ahora en adelante? Tú que conoces el futuro. Tú que conoces cuáles son mis días. Tú que conoces lo que viene a continuación. ¿Qué va a hacer? Dios te dice, esfuérzate. Comienza a buscar de mi presencia. Porque la promesa está. Pero yo tengo que esforzarme y tengo que ser valiente. Es decir, no voy a temer a nada que se me pueda presentar. Nadie me va a bajar la moral. Gloria a Dios. Nadie me va a poner miedo. Porque el enemigo lo que quiere muchas veces es ponernos miedo, temor, duda, inconstancia. Para que nosotros, hermanos, fracasemos cuando Dios ya dio una palabra. Y no es cualquier palabra, es una palabra que te está motivando a seguir. Primeramente el Señor en el versículo 5 le está, hermano, dando una promesa. Y en el 6 le está diciendo, esforzate, no va a ser fácil. Vas a enfrentar cosas que tal vez cuando tú las veas puedas decir, yo no voy a poder con esto. ¿O será que Dios va a cumplir la promesa que me ha dado? Entonces, hermanos, el Señor le dice, vas a tener que esforzarte. Vas a tener que creer, vas a tener que hacer algo más de lo que tú puedes hacer. Y dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo. Hay un propósito. Hay un propósito en usted. Hay un propósito en mí. Y así como estaba en Josué el propósito, dice, tú vas a repartir. Así que no me digas que no. Solamente esfuérzate y sé valiente porque hay un propósito y que el enemigo quizás se va a oponer. Porque ellos estaban a punto de cruzar ese mar. Pero a continuación venía algo más tremendo todavía. Que tenían que pasar por Jericó, donde estaban sus enemigos. Una ciudad amurallada, una fortaleza. Y yo creo que eso, hermano, era suficiente para tener quizás un poco de temor. Pero Dios ya sabía el corazón de Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo. Nadie te va a hacer frente de todos esos reinos que vas a conquistar. Yo ya te los entregué en tus manos. Gloria sea a Dios.
Aleluya. Bendito Dios. Y llega el momento, gloria a Dios. Y Moisés, Josué, hermanos míos, el Señor le dice tantas veces, esfuérzate y sé valiente. Así como hoy Dios está transmitiendo esta palabra que nos va a traer esperanza, que nos va a traer confianza, que nos va a alentar y nos está diciendo esfuérzate. Eso quiere decir que no va a llegar fácil la cosa, hermano. Que vamos a tener que pelear, que vamos a tener que, hermanos míos, enfrentarnos a dificultades que quizás usted no se las esperaba. No esperaba quizás las cosas que está pasando o las que va a pasar. Quizás le van a llevar más tiempo de lo que quizás usted esperaba ver una respuesta o un milagro. Pero Dios tiene propósito, pero Dios tiene un plan. Así como lo tenía con este pueblo y le está pidiendo que se esfuerce. Porque hay una cosa que quizás creemos y decimos, sí, yo creo, recibo la palabra, pero llegará el momento en que vamos a tener que ser valientes. Va a llegar el momento que vamos a necesitar dar más de lo que hemos dado. Y eso se llama esfuerzo. Y comienza, gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra en el versículo 7 y repite solamente, esfuérzate y sé muy. Aquí ya no le dice sé valiente. Muy valiente. O sea, más allá. Y dice la palabra del Señor, esfuérzate y sé muy valiente, dice, para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. Ojo, no te apartes. Camina en la línea. Hay un margen. No lo traspases. Tú has sido testigo, en otras palabras, de lo que Moisés hizo. Y de cómo yo lo estuve respaldando todo este tiempo atrás en el desierto. Ahora Moisés ya no está. Ahora te toca a ti. Tú llevas esta carga sobre tus hombros. Yo no sé qué es lo que Dios ha entregado en tus manos o en tu vida. Pero hay instrucciones, hay palabras que te van a alimentar, que te van a fortalecer. Aun cuando tú piensas que ya no puedes dar más. Recuerda que no es con tus fuerzas, que no es con espada, que no es con ejército, sino que es con el Espíritu Santo que Dios ha puesto en usted. Aleluya. Hay palabras que Dios está transmitiendo a Josué de promesas que Dios va a hacer. Pero está hablando, hermanos, del versículo 6 en adelante, está hablando de lo que Josué tiene que hacer. Y una de ellas es lo que le dice que esfuérzate, sé muy, muy valiente para cuidar de hacer conforme la ley. Y la ley para nosotros es esta, la palabra de Dios. Y dice en el 8, otra cosa que tiene que hacer Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hasta entonces harás prosperar tu camino y ¿qué? Todo te saldrá bien. Es precioso, hermano. Pero cuando nosotros obedecemos, no es fácil. Caminar conforme la ley de Dios no es fácil. Porque como seres humanos nos equivocamos. Como seres humanos flaqueamos. Como seres humanos somos wichi wichi muchas veces. Esta palabra no le gusta a un hermano por ahí. Aleluya. Dice, no se apartará de tu boca. ¿Por qué razón? Porque si nos apartamos, el enemigo toma ventaja. Si no hacemos conforme lo que está escrito, no estamos obedeciendo. Qué tremendo, hermanos amados, para que Dios cumpla la promesa en nuestra vida.
para ver la gloria de Dios en nuestra vida, dice que nunca se te apartará este libro de tu boca. Y cuando dice que no se apartará de nuestra boca este libro, es de que vamos a hablar de este libro. ¿Qué estamos hablando nosotros? Meditamos en el libro de la ley, de que es la palabra de Dios. Apartamos muchas veces quizás las palabras que nos pueden alentar, las sustituimos por palabras que no te van a animar. ¿Qué cabe en nuestra cabeza? Gloria a Dios. ¿Qué cabe o qué se mete en nuestra mente? Muchas veces no es el libro de la ley. Y queremos ver prosperar cada cosa en nuestra vida. Y Dios está dando palabras, está dando instrucciones a Josué. Está, hermanos míos, acondicionando las promesas que ya le dijo anteriormente. Nadie te va a hacer frente. Yo voy a estar contigo, pero le está diciendo, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes conforme a todo lo que está escrito. Y dice la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A mí me gusta que todo me salga bien, gloria a Dios. Yo creo que usted también quiere que todo le salga bien. Así que eso nos encanta, hermano. Y queremos que Dios nos diga las palabras que le dijo a José. Nadie te va a hacer frente, hijo mío. Nadie. Vas a prosperar grandemente en todo. Y lo que hagas te va a salir de maravilla, no vas a tener problemas. ¿Verdad que es bonito? Ay, hermano, pero no. Hermano, mire, el versículo 9, le dice otra vez, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas, ni desmayes. ¿Por qué razón? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Qué preciosa promesa. ¿Cómo nos gustaría a nosotros ver que el Señor va con nosotros donde quiera que vamos? Pero a veces quizás no va. A veces lo entristecemos. Y mire, después que Dios habla con Josué, después de que recibir estas palabras, estas instrucciones y estas palabras que le motivaron a Josué a seguir adelante, dice que en el versículo 10 dice que Josué tomó aliento, creyó la palabra, dijo, sí, Señor, yo voy a creer en lo que tú me has dicho, yo voy a guardar y voy a caminar conforme lo que está escrito, porque quiero ver tu favor, porque quiero obtener victoria sobre estos reinos que ahora voy a conquistar. Dice de que Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad. Mire qué seguridad, qué certeza, con qué seguridad. Y eso, hermano, eso es lo que transmite esa palabra que recibimos nosotros. Y esa palabra, hermano, es la que nos va a motivar, porque estos oficiales se sintieron motivados, seguros. Y esto, hermano amado, dice que Josué los mandó y diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Hermano, qué precioso como cuando nosotros podemos entender el plan de Dios, cuando nosotros creemos, pero no solamente creemos, sino que también obedecemos. Ahora bien, tú me puedes preguntar, ¿qué hay para nosotros como iglesia? Usted es pueblo de Dios. Ahora, hermanos, nosotros que hemos creído en Jesucristo, también tenemos promesas que están acondicionadas también a algo, y es a obedecer. Y vamos a ir al Evangelio
San Juan, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir a San Juan, gloria a Dios, capítulo 14 y el versículo 15, porque hay promesas también para la iglesia, gloria a Dios. Dice San Juan 14, 15. Sí, póngame el siguiente. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté, ¿con quién? Con vosotros, para siempre. ¿Y usted no cree eso? Y ese consolador es el Espíritu Santo de Dios. El mismo que, hermano, recibió Josué cuando impuso Moisés las manos sobre él. Ese Espíritu, hermanos amados, es el que nosotros tenemos. Y usted puede, hermanos míos, quizás podría haber olvidado de que el Espíritu Santo de Dios está guiando a la iglesia. Hoy no es Moisés, hoy no es Josué, hoy es algo mejor. Hoy es el Espíritu Santo de Dios que va guiándonos. Y no solamente nos guía, gloria a Dios. No solamente nos guía, sino que dice la palabra que nos recuerda aquellas cosas que hemos olvidado hacer. Las cosas que están escritas. E incluso dice que nos enseña aquellas cosas que aún no hemos aprendido. Mire qué buen guía tenemos nosotros. Mejor que Moisés y Josué. Aleluya, gloria a Dios. Vamos ahí mismo al versículo 26 y 27 de San Juan 14, gloria a Dios. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesucristo. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo los he dicho. Mire qué preciosa promesa tan grande. Pero ¿se acuerda usted que en el versículo 14, 15 dice, si me amáis, póngame el 15 por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, lo que hemos leído, hay acondicionamiento para la iglesia y es de, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo mismo que Dios le dijo a Josué. Si tú me guardares todo lo que está en el libro de la ley, entonces vas a ver tu camino prosperar y que todo te va a salir bien. Entonces estamos viendo que Jesucristo está hablando las mismas cosas para la iglesia. Y está diciendo que, hermano, póngame por favor el 26 y el 27. Y dice la palabra, el Consolador, el Espíritu Santo, es el que, póngame el 27 por favor. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Y ni tampoco tenga miedo. ¿Por qué razón? Porque usted no tiene cualquier cosa dentro de usted. Tiene al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El que te va a traer la victoria. Así que póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Y recuerdo que no se vaya.